La universalidad de la salvación significa que se otorga no solo a quienes creen explícitamente en Cristo y han entrado en la Iglesia. Puesto que la salvación se ofrece a todos, debe estar disponible concretamente para todos. Pero está muy claro que hoy, como en el pasado, muchas personas no tienen la oportunidad de conocer o aceptar la revelación del Evangelio o de ingresar a la Iglesia. Asia es un continente que tiene cerca de 45 millones de kilómetros cuadrados. Supone el 8.7% del total de la superficie terrestre y tiene alrededor de 4.140 millones de habitantes, es decir, el 69% de la población mundial. En otras palabras, 2 de cada 3 personas en el mundo viven en el continente asiático. Asia es la cuna de grandes religiones. En este continente han nacido el hinduismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, entre otras. A nivel económico, Asia es una muestra palpable de la desigualdad que existe en el mundo. El Producto Nacional de Japón significa casi 2/3 del global de Asia. Los llamados 4 dragones, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Corea del Sur, son potencias económicas emergentes, mientras que en el subcontinente indio y en ciertas zonas del sureste asiático, grandes masas de población sobreviven en condiciones extremas. A causa de enfrentamientos bélicos por cuestiones comerciales, ideológicas y religiosas. La Iglesia Católica de Asia es la más pequeña del mundo. Si bien la población de este continente es la más numerosa, tan solo el 2.9% de los asiáticos es católico. En algunos lugares, los católicos son perseguidos, viéndose obligados, en muchos casos, a vivir su fe en la clandestinidad. La excepción en Asia la constituye Filipinas, pues el 83% de su población es considerada católica, siendo este el país con más católicos en Asia, y el tercero en el mundo, después de Brasil y México. La tarea misionera de este continente es muy grande, pues cada uno de sus países presenta realidades diferentes y retos a los cuales enfrentar de diferente manera. La primera misión y la única que he tenido es en el país de Corea del Sur. Fui enviado a la misión como estudiante en 1998. Fui ordenado sacerdote en el 2004 y enviado ya como sacerdote misionero a la misión de Corea del Sur, trabajando en la diócesis de Seúl y la diócesis de Gwangju por 3 años. Después trabajé en las universidades de Seúl, 3 de ellas de inspiración cristiana y 3 de ellas sin credo. Los retos en la tierra de misión son muchos. Primero es la lengua, la adaptación al lugar. En Asia, pues siempre la alimentación es muy diferente a la que tenemos nosotros. La lengua pues está basada en el chino, sus caracteres, y pues son lenguas que nosotros no tenemos ningún acercamiento durante nuestros estudios en el país, pero esos son los retos principales, la lengua y la adaptación en un primer momento. Después, pues, como son tierras de misión, en Corea, por ejemplo, el 10% de la población es católica, el 90% pues no son católicos, un 20% cristianos y en su mayoría son budistas. Entonces, pues el reto de la evangelización es fuerte. Ciertamente no va uno a hacer proselitismo religioso, simplemente va a mostrarles, a compartir la fe con ellos, a convivir, a vivir y a mostrarles lo que es un camino de armonía y felicidad. Cuando estaba estudiando teología en el año de 1990, mis padres superiores vieron la posibilidad de enviarme a terminar mis estudios de teología a la misión de Japón. Y fue en ese año de 1990 cuando partí todavía como seminarista a Japón, en donde terminé mis estudios. Fui ordenado diácono en Japón, regresé para ser ordenado sacerdote en el año
de 1999 y posteriormente regresé a Japón, en donde estuve hasta el año 2016. La iglesia de Japón es muy pequeña, o sea, realmente es una iglesia, las parroquias grandes allá son como parroquias aquí medianitas, ¿no? Entonces, la riqueza con la que nosotros podemos compartir el evangelio como país, un país que comparte desde su pobreza, es para ellos, pues yo creo que para el pueblo mexicano debe de representar una motivación. A pesar de que Corea del Sur y Japón son grandes potencias a nivel económico en Asia, ambos países viven una religiosidad completamente diferente. Corea del Sur pues ha sido un país que ha sido apoyado siempre por Estados Unidos y que pues se ha desarrollado mucho. Cuando llegaron los padres misioneros en 1962, estaba en la total miseria Corea. Corea era muy pobre, era la posguerra, pero a través de esta, tuvo una dictadura por muchos años donde decían todo por el país y todo por la educación. Actualmente Corea, el 95% de los jóvenes están graduados de universidad. No hay analfabetismo y todo el mundo trabaja por su país. Vemos las grandes marcas coreanas ahora en el mundo. Se ha desarrollado mucho Corea del Sur. Y también desde la parte de la fe, Corea del Sur ha crecido mucho. Actualmente está en muchos países en el mundo haciendo misión. Aún en México ya tenemos Instituto Misionero Coreano haciendo misión en el sur de México. Y es una parte de compartir también la fe desde su pueblo y nuestro pueblo. Y Corea del Sur, pues es un lugar también donde también nosotros podemos estar para proyectarnos a otros países de Asia donde todavía la fe no es tomada, no es escuchada. Sin embargo, la realidad que muestra Japón quizás sea una de las más complejas a las que se enfrenta un misionero. Nos decía alguna vez el obispo Pablo Mori, obispo ya emérito de la Arquidiócesis de Tokio, dentro de toda esa máquina que funciona a la perfección, se esconde mucho dolor. Un dolor que, lógicamente, cuando uno visita Japón no se ve. ¿Por qué? Porque la economía, después de que Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, fue el valor que fue puesto como el principal valor, inclusive por arriba del ser humano. Lógicamente que en una sociedad en donde el valor económico es primordial, quienes más sufren son los más débiles. Y son las personas que están esperando este mensaje de Jesucristo. Hay unas palabras muy fuertes del obispo Pablo Mori que en alguna ocasión nos compartió y que dijo: mientras la iglesia en Japón no se ponga sobre la espalda todo este dolor, jamás la iglesia podrá echar raíces. Entonces nosotros tenemos pues esa gran misión, hablar de Jesucristo en una sociedad que lo tiene todo, no es fácil. ¿Por qué? Porque no necesitan aparentemente este mensaje, lo tienen aparentemente todo. Aparentemente no hay sufrimiento, aparentemente no hay ninguna necesidad, pero no es verdad. El catolicismo en Corea del Sur y en Japón tienen diferentes caras. Ambos países cuentan con una historia de martirio y persecución católica. Sin embargo, hoy en día el catolicismo es la religión que conquista más la fe en Corea del Sur, mientras que en Japón la Iglesia Católica es una minoría y durante años el número de fieles no ha aumentado. Hemos estado trabajando desde 1962 en parroquias. También tenemos diferentes trabajos, como son trabajos en hospitales, tenemos trabajos en la universidad, tenemos también trabajos en instituciones de asistencia social, tenemos diferentes tipos de trabajo misionero en el país de Corea del Sur. Y estamos ubicados en dos partes. En Seúl tenemos una casa
donde llegan los padres y los seminaristas a estudiar la lengua, a prepararse. Y también tenemos la casa regional, que es donde vive el superior regional, en la diócesis de Cuanjo, en la ciudad de Sunchón. Y hemos trabajado durante este tiempo en las parroquias, se han entregado alrededor de 30 parroquias, donde llega el misionero, donde no hay nada, se construye la parroquia, se conforma la comunidad y se le entrega al clero local. Actualmente Corea pues tiene muchos sacerdotes, gracias a el martirio. En el principios del 1800 se llega la religión católica a Corea, desde China por unos laicos, y luego llegaron sacerdotes misioneros de París y fueron evangelizados. Hubo los primeros sacerdotes formados en China, coreanos, como está el gran santo Kim Tae-gon, el padre Kim Tae-gon Andrea, donde pues él fue martirizado cuando tenía 1 año de sacerdote, ahí en Corea del Sur, y ha habido miles de mártires en esa época. Y gracias al martirio, al derramamiento de sangre por la fe, pues ahorita es semillero de vocaciones. Pero aún así, el trabajo misionero pues es arduo y es mucho, porque pues como les decía, son 10% de católicos muy comprometidos, gente que toma la fe cuando es mayor, y 2 cosas muy importantes que ellos valoran de nuestra fe cristiana católica. Una es el perdón y otra es la promesa de salvación. Cosas muy importantes en nuestra fe. Llegamos con mucho entusiasmo después de la Segunda Guerra Mundial. El mismo general MacArthur lo dijo: el pueblo japonés es un pueblo que necesita en este momento mucha fuerza espiritual. Lo que hemos visto, que el trabajo que han hecho las comunidades religiosas, misioneras, prácticamente no se ve ningún crecimiento. Si vemos las estadísticas desde 1970, la Iglesia de Japón continúa igual. Dicen, no será el momento de que ya agarremos las maletas y nos regresemos, y no es así. ¿Por qué? El arzobispo Okada, en esta entrevista que les comentaba, él hablaba un poco del trabajo que han hecho los misioneros en este país, y hablaba desde los misioneros jesuitas, desde los misioneros de misiones extranjeras de París, de los misioneros dominicos, en donde dice, estas instituciones han enviado a los mejores misioneros a este país. Y si en aquel tiempo ellos nos transmitían pues lo que era propio de su comunidad, de sus fundadores, de su experiencia de fe en sus países, si no nos hubieran transmitido esto, no tendríamos ahora el material suficiente para hablar de evangelización y de inculturación del evangelio en este país. Es por eso que más que preparar las maletas, es un momento de darle más fuerza a este trabajo juntos de la iglesia. En Japón se debe de lanzar la semilla inclusive en el concreto, en el asbesto, porque Dios nos ha precedido en este país. En Corea del Sur se ha desarrollado un gran respeto por el catolicismo, y los habitantes de este pueblo abrazan la religión católica por el gran testimonio de sus sacerdotes. Cabe señalar que el catolicismo en Corea del Sur tiene un gran reconocimiento, porque siempre ha luchado por los derechos humanos, por el derecho a la persona, el derecho a la libertad. Y los padres, exclusivamente un cardenal que ya murió, Kim Stefano, apoyaba mucho a estos grupos que estaban defendiendo y abogando por sus derechos, y él en catedral, donde ellos se reunían, enfrente de catedral, salía y los apoyaba en silencio. Y veía el pueblo, aunque no fuera católico, ese gran apoyo y acercamiento, y estar con ellos para la lucha de sus derechos. Y por eso la religión católica en Corea tiene mucho respeto. Cuando uno dice que es católico en Corea, lo respetan a uno mucho, y es un valor muy importante que tiene la sociedad. Es importante señalar también pues que en el ecumenismo
siempre hay estas muestras de acercamiento. El día del nacimiento de Jesús, la Navidad, llega el monje budista y nos llega a regalar flores y nos felicita por el nacimiento de nuestro Salvador. Inclusive llegan a participar de nuestras celebraciones litúrgicas cuando son invitados. La población japonesa resalta muchos valores que hacen que los misioneros que están en estas tierras busquen nuevas formas de evangelización para poder entender su cosmovisión del mundo y poder hablarles del amor de Dios. Hay valores como es la paz, un país que ha sido destruido por la guerra, que se tuvo que levantar, como muchos lo sabemos, como el ave fénix desde las cenizas. Es un país que valora la paz. En Japón yo poco escucho hablar de guerra, ahí se habla de paz. Podemos escuchar también la justicia, ¿no? Es un país en donde la justicia, la honradez también son muy manifestados en la cultura, ¿no? O sea, hay muchos valores que realmente a nosotros nos confrontan, ¿no? Nos enfrentan a decir, bueno, estamos hablando de Jesús a un país en donde los índices de criminalidad son muy bajos, en donde la criminal es prácticamente poquísima. ¿Cómo se puede anunciar a Jesús ahí, verdad? Es aprovechar esos valores también, para que esos valores que ellos tienen, ahí también el Evangelio los enriquezca mucho más. Dios nos ha enviado a llevar su mensaje más allá de nuestras fronteras, a poder ver en el otro nuestra propia humanidad y amarlo plenamente. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Tu fortaleza, tu oración, tu apoyo es muy importante para cada uno de nosotros que nos dedicamos a esta labor, desde tu casa, desde tu sociedad, en México y en el mundo entero.